Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 91. Faustino Fano, que hizo buena parte de su fortuna como comerciante e industrial de textiles, se convirtió en presidente de la Sociedad Rural durante 4 periodos consecutivos, hasta su muerte en 1967. Fano destruyó la falsa antinomía entre el agro y la industria. Proclamaban las necrológicas que los diarios le dedicaron. El excedente industrial se convierte en vacas. Los hermanos Di Tella, poderosos industriales, vendieron a los capitales extranjeros sus fábricas de automóviles y heladeras. Y ahora crían toros de cabañas para las exposiciones de la sociedad rural. Medio siglo antes, la familia Ancorena, dueña de los horizontes de la provincia de Buenos Aires, había levantado una de las más importantes fábricas metalúrgicas de la ciudad. En Europa y en Estados Unidos, la burguesía industrial apareció en el escenario histórico muy de otra manera y muy de otra manera creció y consolidó su poder. ¿Qué bandera flamea sobre las máquinas? La vieja se inclinó y movió la mano para darle viento al fuego. Así, con la espalda torcida y el cuello estirado, todo enroscado de arrugas, parecía una antigua tortuga negra. Pero aquel pobre vestido roto no protegía, por cierto, como un caparazón, y al fin y al cabo, ella era tan lenta solo por culpa de los años. A sus espaldas, también torcida su choza de madera, el agua para de madera y lata, y más allá otras chozas semejantes del mismo suburbio de San Pablo. Frente a ella, en una caldera de color carbón, ya estaba hirviendo el agua para el café. Alzó una latita hasta sus labios antes de beber, sacudió la cabeza y cerró los ojos. Dijo: «Oh brasilenoso, el Brasil es nuestro». En el centro de la misma ciudad y en ese mismo momento pensó exactamente lo mismo, pero en otro idioma, el director ejecutivo de la Unión Caribe. Mientras levantaba un vaso de cristal para celebrar la captura de otra fábrica brasileña de plásticos por parte de su empresa, uno de los dos estaba equivocado. Desde 1964, los sucesivos directores y dictadores militares de Brasil festejan los cumpleaños de las empresas del Estado, anunciando su próxima desnacionalización, a la que llaman recuperación. La Ley 56.570, promulgada el 6 de julio de 1965, reservó al Estado la explotación de la petroquímica. El mismo día, la Ley 56.571 derogó la anterior y abrió la explotación a las inversiones privadas. De esta manera, la Dow Chemical, la Union Carbide, la Phillips Petroleum y el Grupo Rockefeller obtuvieron directamente o a través de la asociación con el Estado el filet mignon tan codiciado. La industria de los derivados químicos del petróleo, previsible boom de la década del 70. ¿Qué ocurrió durante las horas transcurridas entre una y otra ley? Cortinados que tiemblan, pasos en los corredores, desesperados golpes a la puerta, los billetes verdes volando por los aires, agitación en el palacio, desde Shakespeare hasta Brecht. Muchos hubieran querido imaginarlo. Un ministro del gobierno reconoce:
fuerte en el Brasil, además del propio Estado, solo existe el capital extranjero, salvo honrosas excepciones. Y el gobierno hace lo posible para evitar esta incómoda competencia a las corporaciones norteamericanas y europeas. El ingreso en grandes cantidades de capital extranjero destinado a las manufacturas comenzó en Brasil en los años 50 y recibió un fuerte impulso del Plan de Metas, puesto en práctica por el presidente Juscelino Kubitschek. Aquellas fueron las horas de la euforia del crecimiento. Brasil nacía, brotada de una galería mágica en medio del desierto donde los indios no conocían ni la existencia de la rueda. Se tendían carreteras, se creaban grandes represas. De las fábricas de automóviles surgía un coche nuevo cada 2 minutos. La industria ascendía a gran ritmo. Se abrían las puertas de par en par a la inversión extranjera. Se aplaudía la invasión de los dólares, se sentía vibrar el dinamismo del progreso. Los billetes circulaban con la tinta todavía fresca. El salto adelante se financiaba con inflación y con una pesada deuda externa que sería descargada, agobiante herencia sobre los gobiernos siguientes. Se otorgó un tipo de cambio especial que Kubitschek garantizó para las remesas de las utilidades a las casas matrices de las empresas extranjeras y para la amortización de sus inversiones. El Estado asumía la corresponsabilidad para el pago de las deudas contraídas por las empresas en el exterior y otorgaba también $1 barato para la amortización y los intereses de esas deudas, según un informe publicado por la CEPAL. Más del 80% del total de las inversiones que llegaron entre 1955 y 1962 provenía de empréstitos obtenidos con el aval del Estado, es decir, que más de las 4/5 partes de las inversiones de las empresas derivaban de la banca extranjera y pasaban a engrosar la abultada deuda externa del Estado brasileño. Además, se otorgaban beneficios especiales para la importación de máquinas. Las empresas nacionales no gozaban de estas facilidades acordadas a la General Motors o a la Volkswagen. El resultado desnacionalizador de esta política de seducción ante el capital imperialista se manifestó cuando se publicaron los datos de la paciente investigación realizada por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad sobre los grandes grupos económicos de Brasil. Entre los conglomerados, con un capital superior a los 4.000 millones de cruzeiros, más de la mitad eran extranjeros, y en su mayoría norteamericanos. Por encima de los 10.000 millones de cruzeiros aparecían 12 grupos extranjeros y solo 5 nacionales. Cuanto mayor es el grupo económico, mayor es la posibilidad de que sea extranjero, concluyó Mauricio Vinas de Quiroz en el análisis de la encuesta. Pero tanto o más elocuente resultó que de los 24 grupos nacionales con más de 4.000 millones de capital, apenas 9 estaban ligados por acciones con capitales de Estados Unidos o de Europa. Y aún así, en 2 de ellos aparecían entrecruzamientos con directorios extranjeros. La encuesta detectó 10 grupos económicos que ejercían un virtual monopolio en sus respectivas especialidades. De ellos,
8 eran filiales de grandes corporaciones norteamericanas.